Cordiales saludos a cada uno de nuestros hermanos y amigos. Nuevamente nos encontramos aquí en Redención, Esperanza para tu Vida, con una nueva lección de la escuela sabática que tiene que ver con el Evangelio de Juan. Y aquí nuevamente nos está acompañando nuestro hermano y anciano de iglesia, Richard Merelo. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo te ha ido? Bueno, gracias a Dios, muy bien y contento de una vez más estar aquí para compartir una lección más. Y eso me llena de alegría y sé que aquellos que nos están viendo en este momento también. Ok, como decía hace un momento, ¿no, Richard? Tenemos una nueva lección, un último trimestre de este 2024. Esperemos de que cada uno de ustedes nos esté acompañando durante el trayecto nuevamente de este trimestre, ¿no? Y bueno, acabamos la lección del Evangelio de Marcos, nos centramos a otro evangelio que es también de suma importancia para nuestros días, ¿no? Que es el Evangelio de Juan. De Juan, y así bien. Como tuvimos la oportunidad de aprender mucho de Marcos, ahora vamos a aprender de Juan. Muy bien, vamos a hacer una oración y ante todo la invitación a cada uno de ustedes, por favor, que puedan compartir el link del canal de YouTube, ¿no? Claro. Estamos bien, ¿no? De Redención, Esperanza para tu Vida. Por favor, dale clic a la campanita para que te suscribas y también puedas invitar a otros para que se puedan suscribir al canal de Redención, Esperanza para tu Vida. Vamos a hacer una oración para poder entrar al estudio de este día, ¿no? Richard, por favor, acompáñanos con una oración. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, Señor, una vez más te agradecemos por tu amor, por tu bondad, porque una vez más nos permites hacer un estudio más de la escuela sabática, lo cual estoy seguro será de muchas bendiciones para aquellos que van a escuchar y a ver este contenido. Todo esto te lo agradecemos por amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, les invito a cada uno de nuestra audiencia que por favor vayamos a la Biblia para entrar ya de lleno al estudio o al resumen de la escuela sabática de este nuevo trimestre, la primera lección que tiene que ver señales que indican el camino. Es interesante, ¿no, Richard, de que el Señor no nos dejó sin ninguna señal para que nosotros podamos observar las grandes verdades y también cómo poder ser salvo, ¿no? Y también poder identificar realmente al Mesías, ¿no? Con su poder divino, ¿no? Y yo quiero que me ayudes, Richard, si tienes a la mano, el texto de memoria para esta semana, ¿no? Que está en Juan 20, 30, 31. Ya, el verso de memoria dice: también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de Él, es decir, de Jesús. Amén, ¿no? Y una cosa que acabas de decir, en el texto, ¿no? De que no están escritas en este libro, o sea, hay tantas otras señales que no están escritas, ¿no? Que hizo Jesús, pero estas fueron escritas para que ustedes crean. Ajá. Hay algo interesante. Vamos por la primera parte. ¿Ya? Dice que hay señales. Entonces, cuando hablamos de señales, estamos hablando de milagros. Y cuando hablamos de un milagro, detrás de eso hay un poder sobrenatural, ¿verdad? Así es, claro. Ya, entonces eso es milagros. Ahora, dice que hay milagros que no fueron escritos. Ahora, si los milagros que fueron escritos nos emocionan, ¿tú te imaginas qué tipo de milagros no fueron escritos? ¿Te imaginas? La Biblia sería 2 tomos, 3 tomos. A lo mejor no. Sí, no entraría en el canon bíblico. Exactamente. Tienes toda la razón. Hay cosas que no se han escrito de los milagros. Y a pesar de los milagros, valga la redundancia, que es escrito, algunos creyeron. Y otros no. Otros no creyeron viendo milagros. Oye, si grandes milagros que creo que hemos visto dentro de esta lección. Sanaciones, limpieza de leprosos, resurrección de personas que han estado muertas no solo un día, sino 4 días. 4 días, ¿no?
Entonces, algunos creyeron, otros no. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, por ejemplo, nosotros vemos al paralítico que está en el estanque de Betesda. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando de una persona que estuvo allí 38 años. Ahora, estamos hablando de prácticamente que una generación conoció a esa persona que nació, lo vio allí, creció, tuvo su familia, lo vio allí. Y resulta ser que llega un día, Jesús llega al estanque y lo sana. Y ahora esa persona ve a esa persona 38 años. Oye, ¿tú crees que no es un motivo esencial para que mi fe se active hacia Jesús? O sea, no por el milagro en sí, sino por mi fe hacia ¿quién? Hacia Jesús. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque como tú bien dijiste mencionaste antes, que otros, aunque vieron, no creyeron. Entonces, ¿crees tú que una persona que conoció a una persona 38 años y ahora lo ve caminar, su fe tiene que activarse? Debería ser, pero mira, a pesar de que, bueno, en este pequeño preámbulo que estamos comentando con Richard, ¿no? El propósito es para que la gente crea. Claro. O sea, Jesús hace un primer punto, ¿no? Milagros, que incluso, si mal no recuerdo, Isaías 61, 1 y 2, habla sobre el Espíritu de Dios está sobre mí, que he venido a poner, ¿no es cierto?, a curar, a dar libertad a los presos por el pecado, ¿no es cierto? Todas esas cosas que ya decía Isaías, Jesús lo vino a hacer. Entonces, esos milagros, Jesús está haciéndolo ver para que la gente creyese. Pero hay una cosa interesante de que, como decíamos hace un momento, aunque muchos creyeron, otros no. Me imagino yo, teniendo la Biblia en el Antiguo Testamento todavía de lo que hablaba de Jesús. Porque cuando Jesús caminó, estaba escrito solo el Antiguo. Los profetas, los salmos, la Torá. Claro. Ese era el material que había. Ahora, ¿sabes que mi mente voló? ¿Sabes a dónde? Por ejemplo, aunque no aparece en el folleto, la curación de Simón, el fariseo. ¿Recuerdas que él le dio lepra y Jesús lo curó? Claro. Ya. Pero su creencia, su fe, como que no le alcanzó a él para hacer una aceptación clara a Jesús. O sea, él creyó a medias. Y eso me lleva a pensar que el enemigo de Dios también cree. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque este hombre creyó superficialmente. Su lepra por fuera fue curado, pero por dentro no estaba transformado. Es decir, que algo faltó en él. El milagro realizado en él era externo. No lo transformó. Porque una cosa es que tú veas un milagro realizado en otra persona y wow, tú te motivas. Pero otra cosa es que el milagro lo hagan en ti y a pesar que el milagro lo hacen en ti, o sea, tú no crees. Y si crees en el momento porque te ha pasado el milagro, porque te ha hecho, digamos, algún tipo de sanación o has recibido la respuesta a lo que tú querías. Claro. Pero con el pasar del tiempo te vas olvidando. Porque creo que la persona cuando recibe este tipo de milagros o cualquier tipo de milagros, cree. Porque Jesús dice, incluso nos dice, ¿no? Señales, como dice el título de esta lección, señales que indican el camino. ¿El camino hacia quién? Hacia el verdadero Mesías. Hacia Jesús. ¿No es cierto? Claro. Hacia Jesús. Y también ver esas señales con el poder que Jesús hizo, como lo comentabas hace un momento, ¿no? Vamos siguiendo, avanzando, ¿no? Y una de las primeras milagros que hizo Jesús tenía que ver con la boda de Caná. Ajá, sí. ¿No es cierto? Vamos a ver en Juan, si lo tenemos ahí, o yo le doy lectura, hasta eso, Richard. Juan 2, del 1 al 11, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Y cada una de estas, de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevad al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era,
aún lo que sabían, lo servían, que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mira, aquí tenemos un primer milagro y vemos aquí quiénes creen primero. Con aquellos que fueron llamados por Jesús. Claro. Bueno, el texto nos habla y nos relaciona que los discípulos creyeron en él realmente, ¿no? Ahora, aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Qué señales hizo Jesús en esta boda y cómo ayudó a sus discípulos a creer en él? ¿Qué podríamos decir en este caso? Estamos viendo que todo comienza con el primer milagro, que es convertir el agua en vino. En vino. Ahora, la pregunta es, ¿ahí había grado de alcohol? No, supongo yo. Y creo que también la sierva de Dios dice que no era vino fermentado, sino jugo de la vid, jugo de uva, ¿no? Claro, jugo de la vid, jugo de uva. Porque el concepto de muchos es que era fermentado. El concepto de muchos es que tú puedes consumir licor hasta cierto grado donde no te dé, digamos, tu razonamiento no se pierda, por así decirlo, ¿no? Sí, incluso yo he escuchado a alguien decir que si tú tomas un poquito y no te embriagas, no has pecado. No es pecado. Pero si con ese mismo poquito te embriagas, ahí sí has pecado. Porque dice que el pecado es la embriaguez. Pero si tú tomas una copita y no te embriagas, no es pecado. Eso erróneamente lo dicen. Y esa es una enseñanza de afuera. Pero lastimosamente, poco a poco se ha ido introduciendo dentro del mensaje evangélico, fiel, el mensaje adventista. No que es un poquito, no pasa nada. No, claro. Señores, ahí no había licor. Ahora, el que consume licor empieza a hablar perversidades. Eso tiene que quedar claro. Claro. Sí. Entonces, lo que se resalta acá es el milagro. Es el milagro. Y que se traza un paralelo también con lo que sucedió en Egipto. Claro, hace un paralelo de lo que nos habla la escuela sabática, e incluso nos habla también el impacto que tuvieron los discípulos. Ajá. Dice, este milagro tuvo un impacto profundo en los discípulos según el versículo 11, que manifestó su gloria, y como resultado los discípulos creyeron, ¿no? Podríamos decir es que los discípulos, como Tomás, ¿no? Ver para creer, vi el milagro, yo creo en él. En lugar de, me imagino de que mucha gente en su tiempo estudiaba sobre la vida del Mesías, porque recuerda que unos creyeron que este era el Mesías, claro. Otros que incluso tenían las verdades en el Antiguo Testamento, no creyeron, aún viendo los milagros y aún teniendo la Biblia en el Antiguo Testamento. O sea que podemos decir que aquí podemos destacar por lo menos 4 grupos. Ya, 4 grupos. Vamos a resumirlos. El primero, aquellos que estudiaron al Mesías y que creyeron sin ver un solo milagro. Creyeron por fe. Claro. Ya. El segundo grupo, vieron el milagro, pero no creyeron, a pesar de que estudiaron al Mesías. Entonces están los que vieron el milagro y no creyeron. Y están los que vieron el milagro y creyeron a medias. Entonces la idea es que debemos creer por fe. Claro. Porque Él ha decidido salvarnos. O sea, el centro de nuestra fe tiene que ser creer en Jesús. O sea, el centro de nuestra fe no debe ser los milagros. Exactamente. Aunque claro, ¿quién no desea que Dios haga un milagro en nuestras vidas, no? Es que ese es el punto interesante, ¿no? A pesar de que nosotros cuando vemos los milagros dentro de la Biblia, incluso debemos ir un poco más allá, porque recuerda de que Jesús hizo milagros, sí, incluso en el libro de Juan, que estamos estudiando, claro. En el capítulo 6, Jesús hace un milagro de dar de comer a muchas personas. Claro. Pero viene ahí, digamos, una segunda parte cuando Jesús ya ahora comienza a abrir la palabra. Y la gente decía en los milagros, este es el profeta, a este hay que seguirlo, a este es el que hace milagros, ¿no? Creemos en él por los milagros que hace, ¿no? Pero cuando Jesús comienza a leer la Biblia, la palabra, ahora dice la gente, uy, no.
Está muy dura. Está muy dura, esta palabra es Es muy dura. directa. Claro. Entonces, ¿qué dice el contexto? Ya mucho ya no lo sigo. Ya, entonces, ¿y qué pasó ahí con el milagro? O sea, el milagro no desaparece. Claro. Ellos saben, ellos vieron. Pero ¿qué pasó con la fe? ¿Estaba fundada en dónde? En los milagros. En los milagros. No en la palabra. Claro, entonces, y es buena la aclaración, ¿no? Porque podemos a malinterpretar que, ¿no? que los milagros no son buenos. No, los milagros son buenos. Sí, Pero, sí, exactamente. pero nuestra fe debe estar fundada en la palabra Jesús, de Dios. En la palabra de Dios. Exactamente, ¿no? Sí. Eso es interesante. Y rápidamente, ¿no? Hay un significado en el vino y la purificación, ¿no? Tanto del vino como el agua, ¿no? Claro. Que tenía que ver. El agua utilizaba para los milagros que provenía de las tinajas usadas para el ritual de la purificación de los judíos. Incluso el agua también es utilizado para la purificación. Claro. ¿No es cierto? Y el vino, creo que también cuando Jesús dio en la Santa Cena, ¿no? El vino que representa el nuevo pacto, ¿no? Sí. Varias cosas interesantes que nosotros debemos de estudiar y profundizar, y eso los invito a cada uno de ustedes que también profundicen en ellos. Y también no se olviden de compartir el link de Redención y dar clic en la campanita para que se puedan suscribir, por favor. Vamos avanzando en esta lección. Vamos a ver otras de las señales que Jesús hizo. Y recuerda, como decía hace un momento Richard, ¿no? No hay que ir tras los milagros. Los milagros vienen de Dios, pero también vienen del enemigo. Pero siempre debemos de creer un escrito está. Correcto. ¿Cierto? Y si el milagro es en base al escrito está, pues eso va a fortalecer nuestra fe. Amén. Sí. Amén. Vayamos a otra de las señales que Jesús hizo en Juan 4, 46 al 54. Otra señal en Galilea, Juan 4, lo tienes ahí, no sé si lo tienes ahí para darle lectura o yo le doy lectura. Déjame ver. Ya. 46, ¿verdad? Sí, Juan 4, 46 al 54. Ya, el 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Interesante, vuelve al primer milagro, o al lugar del primer milagro. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando ese oficial oyó que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a sanar a su hijo, que estaba por morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y milagros, no creéis. Interesante esto, ¿no? Si no veis señales y milagros, no creéis. O sea... Creo que lo dice ahí, ¿no? Hay como una especie de contradicción, pero no es contradicción. Claro. Ya, porque Juan comienza diciendo que los milagros fueron escritos ¿para qué? Como señal para creer. Para creer. Pero acá, aparentemente Jesús le está diciendo al... Si no ves, no crees. No cree. O sea, le está diciendo a Tomás. O como Tomás. Más o menos. Es la figura que podemos usar. ¿Ya? Y el verso 49 dice, el oficial del rey le rogó, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces él está desesperado. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús y se fue. Y cuando regresaba, sus siervos salieron a recibirle y le dieron la noticia, tu hijo vive. Él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Respondieron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Ya? Mira, este relato es bastante interesante, ¿no? ¿A quién le está dirigiendo Jesús? ¿A qué hombre? La pregunta podría decir, ¿era judío? Según el relato. Estamos hablando de un soldado... Romano, parece. A ver, vamos a ver. Había un oficial del rey. Un oficial del rey. Entonces, romano. Me imagino que romano, ¿no? Sí, romano. Ahora, el asunto es, y vemos aquí la fe y el creer, aunque no vio. Ajá. Porque Jesús, como tú comentas en el 49, Jesús le dijo, ¿no? Y el 49, sí, el oficial del rey del Señor le dice, en el 48, Jesús les dijo, si no vieres señales y prodigios, no creyereis. ¿No es cierto? Pero le dice no a alguien de los judíos o de la iglesia, por así decirlo, ¿no? Ya. Está hablando a un oficial del rey, me imagino, creo que romano. Claro, ¿no es cierto? sí. Pero este personaje
no vio el milagro, pero dice que creyó en la palabra. Más que dijimos hace un momento en las bodas, los discípulos vieron y creyeron. Y este no vio, solo creyó en lo que dijo la palabra de Jesús. O sea, mira, como comentabas hace un momento, ¿no? Estos grupos, ¿no? Unos creen cuando ven y otros creen aunque no ven. Pero realmente, y hay otros ejemplos, ¿no? De que no eran de parte del pueblo de Dios, pero creyeron. Otro romano que decía, Señor, no eres digno para entrar en mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Ah, sí, ese es ¿no es cierto? Sí, el siervo del centurión. El criado, sí, del centurión. Del centurión, ¿no? Di nomás la palabra y mi siervo sanará. Esa fue una curación a la distancia. A la distancia. Y creo que también, porque dice a la misma hora, claro, que cuando dijo la palabra Jesús, entonces, pero dice la sierva de Dios que ángeles, rápido a la voz de su comandante, hacen ese milagro. Claro. Interesante, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos rescatar, Richard, de este relato que me parece muy interesante, que no está dirigido al pueblo de Dios, sino a un oficial del rey? Que él termina creyendo. Ya. Él termina creyendo porque estamos hablando que la vida de quién estaba en juego. Creo que es su siervo, ¿no? Del oficial. Ah, no, ante el hijo de él. Es el hijo. Del hijo de él, claro. Ya, el hijo. Sí, está en el versículo 49. Sí, y en el verso 50 Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Entonces estamos hablando de que se trata de la vida del hijo. Entonces, aunque el centro acá es el milagro, pero él termina creyendo. Él termina creyendo en Jesús. O sea, podemos comenzar con una fe externa, pero que va ya a lo interno. Él termina creyendo, al punto que él quiere cerciorarse después. ¿Ya? Cuando Jesús le dice, tu hijo vive. Entonces él llega al siguiente día. ¿Y a qué hora pregunta? Y él pregunta, o sea, ¿por qué pregunta? O sea, para ver el momento que él le dice y ver la realidad, ¿no? Quiere cerciorarse. Claro. ¿Quiere confirmar su fe o está dudando? ¿Qué está pasando ahí? Una confirmación, o sea, no dudar. Una confirmación de lo que había dicho Jesús, incluso él creyó, ¿no? Porque el texto dice que él creyó la palabra de Jesús, ¿no? Y más que todo, ¿no? La confirmación cuando él va y le pregunta ¿a qué hora sanó? Entonces, en términos de nosotros, ¿no? Entonces, a la misma hora que Jesús dijo, ve que tu hijo es sano, a esa misma hora ya estaba sano. O sea, ahí se dio el milagro. A la misma hora que Jesús, ¿no? Hay otra cosa que es interesante, ¿no? Por ejemplo, otros de los que también dudaron en su momento, Juan el Bautista. Juan el Bautista, aunque conocía a Jesús, no vio los milagros. Pero cuando Juan el Bautista estuvo en la cárcel, mandó a los discípulos y le dijeron que le digan, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Aquí, pero ahí Juan, espérate un ratito que te interrumpa. Juan, cuando los discípulos, Jesús le dijo a los discípulos, mira lo que, por así decirlo, mira lo que he hecho. Los cojos caminan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, todas estas cosas, ¿no? Y le llevan esa información a Juan. Dice la sierva de Dios que él enseguida comenzó a estudiar la profecía de Isaías. Y él comienza ya, digamos, a no tener ese tipo de dudas, por así decirlo, ¿no? Yo iba a complementar algo, iba a decir algo. Que 2 etapas de la vida de Juan. ¿Tú recuerdas que cuando Jesús desciende al Jordán, Juan dice algo? Pero no es el Juan del Evangelio, es Juan el Bautista, por si acaso. Sí. Ya. Pero tú me estás hablando de Juan el Bautista. Sí, no, para nuestros amigos que nos están viendo. ¿no? Sí. Porque estamos estudiando el libro de Juan. Cuando Jesús desciende al Jordán, Juan el Bautista está en el Jordán y él dice algo de Jesús. Que de paso quien lo escribe es Juan el apóstol. Claro. Por eso puede parecer confuso, ¿no? Exactamente. Ya, Juan el Bautista está en el Jordán. Jesús viene descendiendo y Juan dice algo. ¿Sí recuerdas lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios, creo. Ya, sí, ese mismo. Eso está en Juan, que Juan mismo lo escribe, Juan el apóstol, y narra eso, esa vivencia de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios, Juan 1:29. Y Juan lo vio, dice, Juan vio y lo señala, por así decirlo. He aquí el Cordero de Dios. ¿Ahí había fe? Claro, yo creo que sí, porque él lo presenta
y él ve en Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, hay fe. ¿Y qué pasó después? Dudó, como todo ser humano. Porque si tú recuerdas lo que tú mencionaste Claro. en antes, mandó a sus discípulos a preguntarle. Claro, porque Juan, hasta donde tengo conocimiento, salvo el mejor criterio de vos, Richard, y de los que nos están conectando ahora, es que Juan pensaba que había una sola venida de Jesús. Y Juan no comprendía bien la misión de Jesús. Por eso mandó a preguntar, bueno, ¿y qué pasó? De pronto era el concepto judío que tenían del Mesías napoleónico. Por de así pronto decirlo. era eso. Claro, o sea, también, Sí. y por eso mandó a preguntar, y por eso la sierva de Dios dice que él comenzó nuevamente a estudiar, y se le vino a la mente, ¿no? El libro de Isaías 60, 61, 1 y 2. Significa entonces que nosotros tenemos una fe activa que va en crecimiento. Claro, Juan siendo profeta, a pesar que él nunca se mencionó como profeta, sino como el mensajero del Señor, Juan comenzó a estudiar nuevamente la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Incluso, si te das cuenta, también los bereanos. Claro. Cuando dice, entonces vamos a la Biblia para ver si esto es verdad. ¿Y el que predicaba era quién? Era Pablo. 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 Vamos a ver si esto es verdad lo que dice, ¿no? Lo que dijo Pablo. Exactamente. Ahora, por ejemplo, ¿no? Uno de los milagros hoy en la actualidad es el don de lengua. Por así decirlo. No, el don de lengua o ciertos milagros. Pero vamos a ver si el don de lengua hoy en la actualidad, donde hay ciertas manifestaciones que no lo veo en la Biblia, Claro. ¿por qué no hacemos como los bereanos? Vamos a la Biblia para ver esas manifestaciones si son bíblicas o no. Porque yo creo que el único detector para los errores es la Biblia. Claro, así es. Entonces, porque eso también es un milagro. Ahorita que tú mencionas el don de lengua, aquello también es un milagro. Claro. ¿Por qué es un milagro? En primer lugar, ¿qué es el don de lenguas? Es hablar otro idioma sin haberlo estudiado. Sí. Ya, por ejemplo, estás en un lugar, el Espíritu Santo te utiliza y tú comienzas a predicar en ese idioma sin haberlo estudiado. ¿Eso es un milagro? Claro. Claro, eso es un milagro. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? Vamos a la Biblia, vamos a los textos de Pablo, y Pablo dice que si diere sonido certero, si se puede interpretar, Claro. eso viene de Dios. Pero en cambio hay palabras que no las interpreta nadie, que son No. repetidas. Claro, dice que ni los ángeles ni Dios comprende, según. Sí. Pero bueno, creo que Dios ha dejado en su palabra no tanta evidencia de cómo nosotros podemos manejarnos y las verdades que están escritas en él para poder comprobar los errores y horrores, por así decirlo, ¿no? Que se manifiestan o que muchas veces podemos dar un criterio muy fuera de la palabra de Dios. Claro, y traemos esto acá porque es un don dado por el Espíritu Santo que produce un milagro en la vida del ser humano. Porque imagínate, hablas en una lengua que no la has estudiado, eso es un milagro. Claro. Y recuerda que estamos estudiando los milagros, las señales, nos habla, ¿no? Señales que muestran el camino, ¿no? Vamos a ver otros milagros, Richard, y nos vamos a enfocar solo en un texto. Juan 5:6, Juan capítulo 5, el versículo 6, en milagro en el estanque de Betesda, ¿no? Como decías hace un momento, que en el preámbulo, ¿no? Y aquí vemos por qué preguntó Jesús al paralítico si quería ser curado. ¿Acaso el paralítico no quería ser curado? Por supuesto, ¿cuántos años? 38 años creo que. 38 años, ¿no? ¿Tú no crees que estuvo de más la pregunta de Jesús? Como ser humano a veces sí. Es como decir a alguien que está vendiendo pan, ¿qué vende? Y decir a un enfermo, ¿quiere ser curado? Por supuesto, pues no. Pero, bueno, ¿no? Por algo preguntó Jesús. Leamos el texto. Luego vamos a ver por qué Jesús preguntó. Okay. El verso 6 dice, cuando Jesús le vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y ahí está la pregunta, tiene los signos de interrogación. ¿Quieres ser sano? Y aquí dice que llevaba mucho tiempo, son 38 años estando así. Y que venga alguien y te diga, ¿quieres ser sano? Es como que estés sin trabajo. ¿Quieres trabajo? Bueno, algunos van a decir, no, que me llegue nomás la plata sola. Pero bueno, otros sí, que, ¿verdad? Que hay preocupación en ese punto, ¿no? Pero, ¿por qué preguntó Jesús ahora esto de aquí? No, sabiendo de que él quería ser sano, me imagino para ver si es que fortalecía su fe o creía en... ¿Sabes que hay algo interesante? La respuesta está en lo que él responde. En lo que él responde. ¿Qué dice él? El verso 7 dice, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me
introduzca en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Ahora, hay una cosa interesante, ¿no? Es que hasta donde yo pude leer, simplemente hay ciertas suposiciones que un ángel bajaba. Claro, eso es la tradición judía. Claro, simplemente que bajaba, se movía el agua y la gente llegaba, ¿no? Pero hasta donde pude ver, solo queda en una suposición. Claro, pero O sea, en no es algo realidad, real. en realidad el agua se movía, no por el descenso de un ángel, ojo. Ya, había una razón que hacía que se movía. O sea, cuando se habla de los estanques, se dicen que habían vertientes. Ujú. Ya, y las corrientes internas hacían que el agua Se mueva. se agite. Y la Ahora, gente decía, el ángel. ahora la Biblia narra a alguien que haya sido curado en el estanque de Bethesda por el movimiento de las aguas. No, No lo narra, ¿no? No. Entonces, lo que enseña esto es la tradición judía. simplemente. Ahora, lo que sí podemos ver es que esta persona fue curada en el estanque, pero no por las aguas, sino Claro. por la acción de Jesús. De Jesús. Por la fuente del agua de vida. Y correcto. Que es Cristo. Sí, ¿no? Exactamente, Sí. ¿no? Por él Ahora, fue si sanado. tú te das cuenta, los ojos del enfermo, ¿dónde estaban? En el estanque. En el estanque. Y es por eso que Jesús le pregunta. O sea, en otras palabras, no mires el estanque, mírame a mí. Correcto. Entonces, porque cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Entonces él le dice, no hay nadie quien me lleve al estanque. Entonces Jesús ve, su mirada está ¿en dónde? En el estanque. En el estanque. Y sabe que nos puede pasar que nuestra mirada esté en el estanque. ¿Y qué representa hoy el estanque? El estanque puede representar este mundo. Mi ¿Dónde mirada está? está en este mundo, Claro. mas no en el dador de la vida, en el sanador de la vida. En el creador de este mundo. Ajá. Exactamente, ¿no? Hay una cosa que escribe la sierva de Dios en el deseo de toda la gente. Dice, Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente, levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esas palabras. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Él saltó. Ujú. Ojo, él saltó. Cuando Jesús le dice, levántate, él dio un salto. ¿Por qué dio un salto? Porque la fe que se activó en ese momento sanó todos sus nervios, sus músculos, los tendones, la agilidad, todo eso que estaba atrofiado, se regeneró, se activó y se ejerció fe y se ejerció el movimiento. Es decir, que él no dijo, Señor, pero es que no siento mis piernas. No. Señor, pero es que ayúdame. O sea, sino que él inmediatamente se levantó. Creyendo en la palabra que dijo, levántate. Sí. O sea, yo imagino con qué autoridad Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. Cogió nomás y creyó en lo que la palabra, o sea, obedeció la palabra que le dijo Jesús en este caso. Claro, es que de primero le pregunta, o sea, para hacerlo ver que su mirada, su fe está en algo inútil, está en algo vacío, está en algo que no edifica y que no lo iba a ayudar nunca. Entonces, cuando él saca su mente de allá y la dirige a él, entonces es ahí que se activa la fe de él, porque al decirle, levántate, entonces ya él no está mirando el estanque, sino que lo está mirando a él. Claro. Y al mirarlo a él, Se levanta, levanta. por lo que dice, ¿no? Y eso nos trae, qué ¿qué nos puede traer, linda. no? Reflexión que podríamos nosotros tener, ¿no? Que nosotros queremos ver la esperanza en este mundo, en las cosas materiales, vamos tras de esa para decir, bueno, quiero tener una mejor vida, un mejor estatus social. Creemos que ahí hay esperanza, ¿no? Para tener tranquilidad, ¿no? Pero vemos que nada de estas cosas del mundo te trae tranquilidad, paz y sanación. Más que todo, antes que la sanación física, es la sanación espiritual. ¿No es así, Richard? claro, Eso es lo primordial, ¿no? Y ¿sabes qué es lo importante de esto, Javier? Que así como Dios levantó a aquel hombre que ya hacía 38 años, o sea, eso significa que
Para Dios el tiempo, para Jesús el tiempo no es un problema. Exactamente. Él puede obrar inmediatamente, siempre y cuando nuestra fe se active y empecemos a creer en Jesús. Ok, seguimos avanzando, vamos a Juan 5 y voy a dar la lectura del 10 al 16 y es algo interesante aquí lo que tienen que ver con aquellos corazones que son más duros, son como el diamante, ¿no? No por lo precioso sino por lo duro. Dice en Juan 5, 10 al 16, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano, ¿no? Esto es una segunda parte me imagino. Ese día de reposo, mira, y los milagros de Jesús los hizo en día de reposo, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, el día sábado. No te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Mucho que decir. ¿Sabes que es el mismo que estábamos hablando ya? Claro, el mismo personaje. El mismo personaje que fue sanado y otra vez lo encontramos aquí. Sí, vuelvo a decir algo. Vuelvo a decir algo. ¿Tú recuerdas que Nan te decía, imagínate una persona que conoció a ese hombre, 38 años, y ahora lo ve sano? O sea, allí algunos rabinos tienen que verlo conocido. Ahí el punto. Ya, pero ni aún eso hizo enternecer ese corazón. No. O sea que prácticamente ese es un milagro de vida, es un milagro de historia, porque queda grabado en la historia, porque imagínate, nosotros conocemos 38 años allí en el mismo lugar y ahora mira, o sea, en vez de glorificar a Dios, en vez de que su fe se active, en vez de seguir al maestro, lo que se reúnen es para ser una traba para el mismo Jesús. Y es interesante, siendo los líderes religiosos, siendo los guardianes espirituales, en lugar de alabar a Dios, dar alabanza a Dios por la sanación de un hombre que fue creado a imagen del mismo Dios. Y como tú decías, en lugar de alabar a Dios, estaban, ¿qué cosa? Maquinando cómo matar a Jesús. Imagínate que eso sucede cuando se comprende mal los conceptos bíblicos. Porque el error que ellos tenían era entender mal lo que Jesús hacía en sábado. Claro. O sea, ellos decían que Jesús estaba quebrantando el sábado. Eso es lo que ellos decían. Pero yo te pregunto, ¿cómo lo curó Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús hizo para que esa persona se levante? Hasta tengo visto, Jesús no lo tocó. Jesús simplemente le dice, levántate. O sea, lo que ejerció allí es el poder sanador es el logos, la palabra, claro, el verbo. El poder de la palabra que tiene. El poder de la palabra es que lo levanta. ¿En qué parte de la Biblia dice que hacer esto era transgredir el sábado? No hay. Es que el asunto es que, si tú te recuerdas, tanto en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, realmente hay un lapso de que no hay levantamiento de ningún profeta y muchas cosas erróneas se introdujeron dentro del pueblo de Dios. Y muchas cargas hicieron en el día sábado estos líderes religiosos. Tú me hablas del periodo neotestamentario. Exactamente, ¿no? Sí. En esa parte, ¿no? Y vemos que los líderes religiosos realmente guardaban un sábado erróneo y Cristo guardaba el sábado correctamente. Correctamente como Entonces, ellos, según ellos, decían, no guarda el sábado como debe ser para ellos, ¿no? Pero ellos perseguían a Jesús por guardar un sábado erróneamente, perseguían a Jesús porque guardaba el sábado correctamente. Ajá. Ok, vamos rápidamente con la última parte, Juan 5, 16, 18, ayúdame Richard. A ver, Juan 5, 16 y el 18, y aquí le doy lectura, ¿no? Ya, Juan 5, 16 y el 18. 18 dice, Jesús respondió, mi Padre siempre está en su obra, y yo también. Entonces... 16 y el 18, Juan 5, 16 y el 18.
Yo le voy a dar lectura rápido. Nos dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Mira aquí, según ellos, más allá de las preguntas que nos hace la escuela sabática, pero es bastante profundo, ¿no? Según ellos estaba quebrantando la primera tabla de la ley de Dios. Claro. Queriéndose hacerse Dios y quebrantando el sábado. Pero no se estaba haciendo Dios porque Él es Dios. Lógicamente, pero tenía un concepto erróneo, aún teniendo la verdad. Ajá. Y aún eso, teniendo la Biblia en el Antiguo Testamento, Jesús levanta un profeta para que los lleve a la Biblia, ¿no es cierto? Extracanónico, Juan el Bautista, ni aún así ellos tuvieron un corazón tan duro que no querían recibir la palabra de la verdad. Mira, el verso 17 dice, mi Padre siempre está en su obra y yo también. Entonces muchos toman esta parte para decir, es que mi Padre todavía trabaja. Exactamente. ¿Qué podemos decir? En este caso, mira, el Padre sostiene con su poder todo lo que vemos aquí, el sol que nos da, el aire, lo que respiramos, todo lo sostiene su poder. Pero sabemos de que Dios reposó, incluso Él sigue reposando porque no ha hecho algo nuevo, no ha creado nada. Claro. Exactamente, por eso dice, y reposó, no creó nada nuevo, pero Él trabaja sosteniendo todo el universo con su poder. Es decir, está manteniendo. Exactamente. Está proveyendo. Y si no provee, todo se va abajo, pues no. Claro, y eso no significa trabajar. Claro, sea, en el no. sentido de, como pensaban los judíos, de una acción que lo lleve de una acción que ellos pensaban que Jesús estaba quebrantando el sábado. Exactamente, ¿no? Sí. Y eso es lo que hoy muchas denominaciones protestantes dicen, que incluso llegan a decir que Jesús trabajó por esto. Entonces, ¿y qué es lo que han hecho? Es malinterpretar lo que dice la Escritura. Exactamente. Hemos llegado a la parte final, queridos amigos y hermanos, y no olviden de suscribirse al canal de Redención. Y nos quedamos para la segunda lección para la próxima semana. Vamos a hacer una última oración para poder terminar y los invito a que puedan inclinar su rostro, ¿no? Aquellos que están conectados en este momento. Vamos orando, Richard. Muy bien. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque nos has permitido, Señor, estudiar la lección de escuela sabática de este último trimestre del 2024, que es el Evangelio de Juan. Nos da, Señor, tantas pautas para ver cómo Jesús hizo grandes milagros y también dicho por su palabra para que muchas de las personas crean, no solo por los milagros, sino por la palabra que emanaba de sus labios. Rogamos, Señor, que también estas lecciones sean de un rico manjar espiritual para aquellos que nos están viendo y que también puedan compartir aquello. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el próximo estudio de la Escuela Sabática, asimismo con Richard. Que Dios te bendiga, Richard. Igualmente, Javier.